Reconocido por muchas instituciones como emprendedor nato, ha capacitado a cientos de personas por más de 20 años. Fundador de Grupo Percepciones, él es Pedro Eloy Rodríguez, un hombre que te hará pensar fuera de la caja. Bienvenido, Pedro. Qué gusto estar aquí contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, Edgar. Un placer poder estar compartiendo contigo y con toda la gente que te escucha y te ve. Pedro, platícanos quién es Pedro Eloy Rodríguez. ¿De dónde nace la pasión de las ventas? Sabes que yo creo que viene un poco por generaciones, ¿no? Mi abuelo era comerciante, mi papá durante mucho tiempo trabajó para una empresa que hacían camisas y también se dedicaba a la parte de la venta. Entonces quizás viene como de herencia, ¿no? La verdad es de que ha sido una combinación interesante porque me ha apasionado las ventas, el servicio al cliente y todo lo que tiene que ver con la parte de la productividad personal. Y estas distintas áreas nació la pasión como en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Entonces la parte de la venta lo traía en forma como innata, siempre desde que estábamos en la escuela, en la primaria, en la secundaria andaba haciendo trueques, intercambiaba cosas y entonces de repente llegaba a la casa en la primaria y mi mamá me decía, ¿de dónde sacaste ese dinero? Y creía que se lo había quitado a alguien y la verdad es que había hecho negocios, ¿no? Desde que estaba en la parte de la primaria. Y después entré a trabajar para la empresa de Franklin Covey, que a lo mejor ubicas, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el autor del libro. Esta empresa cuando empezó en México, tuve la fortuna de entrar a trabajar para la compañía y de ahí que creció este amor por la parte de la experiencia y el servicio al cliente y por la parte de la productividad, ¿no? Y luego yo me enfoqué mucho a la productividad personal. Entonces, en resumen, te podría decir, soy ingeniero administrador de sistemas de profesión, estudié luego una maestría en administración porque me llamaba la atención toda esta área, pero la verdad es de que me forjé en el camino, la vida fue la que me fue ayudando y la pasión, como bien lo describiste, fue lo que me llevó a especializarme en lo que realmente tenía sentido para mí y le daba propósito a mi vida, ¿no? ¿Y por qué ingeniero en sistemas? O sea, si eras una persona 100% comerciante, por decirlo de alguna manera, que desde chico estabas negociando, vendiendo tus juguetes, a lo mejor haciendo tareas ahí por un recurso, o todas las diferentes cosas que la inquietud de niño que tenías, que nos platicaste ahorita y fueron creciendo, ¿cuándo se meten en tu cabeza el agarrar y decir, voy a estudiar ingeniería en sistemas? Fíjate que es una pregunta súper interesante y porque la respuesta trae un contexto que vale la pena analizar y que ojalá y llegue también el mensaje. Fue una combinación de cosas. La primera, yo sentía que para un hombre, padre de familia, pues lo mejor era una ingeniería o era Entonces, fíjate cómo la vida nos va poniendo como moldes, ¿no? Y que cada quien va estructurando estos moldes. De hecho, mi segunda plática de TEDx se la dediqué a esto. Mi segunda plática de TEDx se llama Talentos Perdidos, en donde hablo justamente de esto, de cuáles talentos tienes y qué pasiones te mueven y por qué la gente se mete en moldes equivocados. A veces por la expectativa de la familia, por la expectativa de la sociedad donde naciste, hay muchas cosas que te meten en estos moldes, ¿no? Entonces yo en este momento de decisión pensé en, bueno, una ingeniería es una buena carrera, ¿no? Para un hombre, padre de familia, yo tenía pensado pues hacer mi familia y todo esto. Y por el otro lado, yo decía, si traigo de forma nata la parte de la venta, de hablar con la gente, de poder comunicarme, pues voy a entrar a estudiar una carrera que me ayude a desarrollar la otra parte del cerebro, la que no traigo tan desarrollada, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por la que decidí entrar y terminé la carrera y la terminé con buenas calificaciones porque la verdad, muy terco soy en muchas de las cosas, pero fue evidente que cuando terminé, pues entré a trabajar en algo de sistemas, pero duré 2 años porque no era lo que me movía, ¿verdad? Desarrollar sistemas no era lo que me movía. O sea, no te sentías pleno con el tema del sistema, pero sí funcionó porque te ayudó a pensar de manera diferente, de estructurar diferente las cosas y pensar fuera de la caja.
Correcto, exactamente. Lo que hice fue desarrollar la parte que traía como más dormida, ¿no? Tratar de trabajarla. La otra parte que la traía en forma natural, pues entonces ya cuando terminé, cuando empecé a ver las cosas, veía digamos, la foto desde arriba y me permitió pensar fuera de la caja, me permitió tomar ciertas decisiones para lo que realmente quería. Como por ejemplo, cuando estaba en este primer trabajo que te digo, lo primero que pensé fue, nadie me va a dar trabajo en algo de ventas, de servicio al cliente, de comunicación con las personas. Entonces, si nadie me va a dar trabajo de eso porque soy ingeniero en sistemas, yo voy a crear mi propio trabajo. Y así fue como hice mi primer emprendimiento. La única razón era entrar a hacer lo que quería hacer. ¿Hay anécdotas o situaciones que también fueron ayudando para decir, me voy a dedicar a lo que hoy haces, al servicio al cliente, a esa nueva forma de empoderamiento? Porque a final de cuentas, lo que generas tú es que nos podamos empoderar y que nos podamos creer que sí podemos llegar a hacer cosas. Y la parte de venta o la parte comercial, pues no nada más sirve para vender un producto o un servicio, también sirve para tener una intercomunicación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias. A veces a los hijos les tenemos que vender una idea más que imponérselas o decir, se hace porque se hace, ¿no? Correcto, sí, la verdad es de que este mundo de las ventas, de la comercialización, como lo han dicho muchas personas, todos estamos siempre vendiendo de una o de otra manera, intercambiando ideas y puede ser que sea en casa, puede ser que sea con tu equipo de trabajo, con un grupo de amigos, o que sea tú como líder, ¿no? Tratando de guiar a un equipo. Siempre está esta parte de la comercialización o del intercambio de ideas, ¿no? Para que la gente tome acción. Fueron hubieron muchos momentos que hicieron como puntos de quiebre para que me fuera como llevando, dedicando a lo que estoy ahora. Esta parte, por ejemplo, de las conferencias, esta parte de poder transmitir los entrenamientos a las empresas, que es donde estoy trabajando también como muy fuerte, salió fue dándose una cosa tras otra. Por ejemplo, cuando empecé con el emprendimiento, que te conté hace un momentito, ese emprendimiento pues poco a poco me fue llevando a que yo diera algunos cursos, porque los mismos empresarios me decían, bueno, ya me dijiste con encuestas y estudios de mercado que estoy mal, pues ahora dile a mi gente cómo hacerlo bien. Entonces yo, bueno, te voy a preparar un curso en donde les voy a explicar cómo deben de hacerlo, Entonces empecé a hacer cursos, pero eran cursos muy dirigidos a las empresas, es decir, no era así como las ventas en el 2020 o el servicio al cliente en el nuevo mundo, era el servicio al cliente en tal empresa, ¿no? O las ventas para tal compañía. Y eso me permitió, sacaba la información de los clientes y con esta información hacía estos entrenamientos que caían como anillo al dedo. Y la primera vez que di un entrenamiento, yo mismo me sorprendí, Edgar, para serte honesto, me sorprendí porque vi la facilidad que tenía para conectar con la gente. Veía en sus caras la información, cómo estaba cayendo, cómo estaba siendo recibida, y yo dije, esto es algo que tengo que buscar la manera de cómo seguir llevando información a más gente y cómo ayudar o empoderar, como utilizaste la palabra tú, porque era un talento que tenía que poner al servicio de los demás, y siempre lo he pensado así y siempre he venido combinando. Incluso cuando voy a las empresas, combino estas áreas de te voy a enseñar la parte dura, pero también te voy a enseñar la parte blanda, que es tus talentos, tus propósitos de vida, tus pasiones, tus metas, tus sueños, a dónde vas, ¿no? Entonces esta unión de cosas hace que la gente actúe de forma distinta y ha venido resultando muy bien, ¿no? Las empresas pues me han venido recomendando una con otra, ¿no? Usaste la palabra pasión. Creo que en todo lo que tú haces se ve la pasión, y entre más apasionado eres, como que te vas desarrollando y le echas más ganas y te sientes mejor y transmites eso. Pero antes de llegar a la pasión, antes de que la primera vez que fuiste y estuviste enfrente de unas personas y les empezaste a decir todo lo que pensabas, cómo te estructurabas, ¿no? Porque a final de cuentas es lo que yo creo, lo que pienso, lo que me ha funcionado, ¿sí? Tropicalizándolo para ti, creo que tendrías que hacer esto. Pero en ese pensamiento y en esa presentación, ¿cómo estuvo el temor de los 5 minutos antes de empezar a hablar? Cuando
cuando estaba en la escuela, digamos, en la preparatoria, en la facultad, aunque no lo creas, era muy bueno negociando, pero no era muy bueno como hablando en público, ¿no? No era como, era uno de los miedos típicos que tiene la mayoría de la gente. Entonces, como pararme a dar una clase, pues era ¿no? Es siempre la inseguridad y el miedo al qué dirán, si diré alguna tontería o no. Aunque era muy bueno comerciando de uno a uno, es decir, hacía muy buenas negociaciones de uno a uno. Creo que fue un momento revelador el que te voy a contar y que pocas veces lo he contado, pero cuando yo entré a trabajar en la empresa de Franklin Covey, esta empresa que se dedica a la administración del tiempo, la productividad y todo esto, se dedicaban a dar entrenamientos. Por supuesto, yo entré como jefe de servicio al cliente y me fui desarrollando por ahí y crecí por ese lado, pero me tocó la oportunidad de presenciar muchas talleres, conferencias, seminarios que daban personas que eran expertas en esta parte de poder hablar. Y en una ocasión llegué a una conferencia que organizó la empresa, en donde había muchísimos ejecutivos, más de 100 personas en un salón, y había un speaker que estaba hablando, ¿no? Un conferencista que estaba hablando. Yo estaba tras bambalinas, digamos, viendo todo el evento, y empecé a escuchar cómo se conectaba la audiencia con el conferencista, cómo lo que decía causaba asombro en la gente, risa en la gente, hasta llanto en la gente. Y en ese momento, Edgar, yo dije, yo no sé cómo, pero a esto me voy a dedicar. O sea, no sé qué tengo que hacer, pero esto es lo que quiero hacer. Yo quiero poder llegar a la gente, poder influir en la gente de cierta manera, que le despierte emociones, que saque conclusiones, que pueda hacer reflexiones gracias a lo que estoy transmitiendo. Y de ahí en adelante empecé como a trabajar en qué tengo que hacer. Y lo que hice fue, pobrecito de mi equipo de trabajo, porque trabajaba en la empresa, entonces tenía como a 5 personas de equipo de trabajo. Entonces yo, pues prepárense el lunes porque les voy a dar un curso. Entonces empecé dándoles cursos a mi equipo de trabajo. Entonces ellos me ayudaron un poco a ir venciendo como este miedo, a estructurar mejor las ideas de cómo irlo haciendo. Y entonces esa primera vez que ya me paré dentro de un salón con un curso pagado, con mi propia empresa y todo, pues yo ya traía varios cursos que había dado a toda la gente que trabajaba conmigo y algunos amigos y conocidos. Entonces eso me ayudó, y poco a poco fui pues como agarrando más seguridad. Al día de hoy, no creas, Edgar, es decir, sigo parándome en un escenario cuando hay, no sé, imagínate ahí 10,000 personas, y como quiera existe ese miedo de no vaya a decir una tontería, ¿no? Es parte del folclore, y si lo que pensé fue, si digo una tontería, pues la corrijo en el camino y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Cuando un negocio implementa tu filosofía, ¿qué beneficios puede tener? Hablando en algo en general y no yéndonos a un determinado negocio, pero a lo mejor ahorita puedes pensar en alguna empresa que tengas en tu mente y nos puedes decir, mira, por ejemplo, una empresa, sin decir el nombre si quieres, de autotransporte, esta era la problemática, hicimos esto y los resultados fueron estos. Tengo muchísimos casos de éxito, gracias a Dios, porque la verdad es de que yo creo que algo de lo que ha funcionado es esta combinación que te cuento. Yo cuando llego a las empresas les digo, no, las empresas me buscan por lo general para decir, oye, capacita a la fuerza de ventas o ayúdanos a implementar una filosofía de servicio, de experiencia al cliente. Entonces yo siempre les digo, ok, vamos a hacerlo, pero permítanme primero trabajar con la gente en la parte personal, ¿no? Vamos a hablarles de metas, de sueños, de su plan de vida. Y al principio la gente se me quedaba viendo como rara, ¿eh? Los dueños de las empresas o los directivos me decían como que lo que quiero es que vendan, ¿no? Entonces yo les decía, mira, si tú haces esto, o sea, si me permites que ellos descubran para dónde van, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, y logro conectar esas metas personales con las metas de tu empresa, ellos van a entender que los resultados de tu empresa es el input para que puedan lograr ellos sus metas personales. Y cuando se hace esto, Edgar, sucede la magia. Es algo increíble, pero en verdad sucede la magia. Entonces, te puedo contar muchos casos, por ejemplo, de una empresa que está en el rubro automotriz, que implementamos, por ejemplo, esta metodología de ventas, pero antes empezamos hablándole a la gente respecto a para dónde vas, qué sueños traes, que incluso implementamos ahí como un sueñómetro, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti
compañero de trabajo para esta meta que traes, este sueño que traes, esta idea que traes. Y antes de que empezara a darle la metodología de venta, ya las ventas iban aumentando, solamente porque el primer módulo fue este módulo en donde a ellos les cambió el chip, la mentalidad. Y como sabes tú y la gente que nos está escuchando, cuando tú traes un propósito claro, cuando tú sabes un por qué te estás levantando, las cosas cambian. Entonces, no necesitaban tanto una metodología de venta que por supuesto después les ayudó a estructurarse mejor y a tener mejores resultados, pero lo que necesitaban era que le dijéramos a la gente, oye, confío en ti, oye, qué bueno que traes un porqué, te levantas todos los días y aquí la empresa te va a ayudar a que se cumpla ese porqué, ¿no? A que se cumpla esa meta. Entonces, hemos hecho eso, hago también con algunas empresas estudios muy atípicos que yo le llamo, porque por ejemplo, te puedo decir de una empresa financiera con la que también trabajé a nivel nacional, en donde empezamos a hacer estudios, me buscaron para decirme, oye, están bajando las ventas, darles un entrenamiento de ventas. Y yo, cuando vi un poquito el escenario, ¿no? Un poco en esta parte de la consultoría, les dije, oye, déjenme hacer sondeos, estudios, pero ahí es donde te digo que hago los estudios atípicos, porque yo hago estudios, por ejemplo, a los no clientes, a los clientes que llegaron, pidieron una cotización y después se fueron sin comprarnos. Entonces yo busco a esa gente para decirle, oye, ¿por qué fuiste a esta empresa y no le compraste finalmente? Y las respuestas que dan, te da una lista de to-do, ¿no? De cosas por hacer. Y luego por el otro lado les digo, ahora vamos a entrevistar o encuestar a los que se fueron, a los que te abandonaron. Entonces empiezo a buscar estos clientes también. Y finalmente termino con los que siguen siendo clientes, preguntándoles, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te gusta de esto, no? La combinación de estos 3 estudios que hicimos en esta empresa que te digo que es una empresa financiera, salió una lista de cosas por hacer que cuando se fueron palomeando, los resultados se fueron al cielo. La respuesta en cuanto a la venta, la productividad del trabajo interdepartamental, y es otro de los casos que tengo como muy, muy presente. Así como estos, han habido muchos casos en donde te digo, por lo general, está esta idea de hacer cosas disruptivas y de trabajar también pues con la esencia de la persona, con la productividad personal, ¿no? Porque la productividad personal hace que después se refleje en la productividad de una empresa, ¿no? ¿Por qué Pedro empieza y decide, ¿no? Quiero hacer un libro, negocios y emprendimiento en la era digital. O sea, el libro empieza a tocar ahí en tu mente, ya tengo que hacer el libro, ¿cuáles son los efectos de crear un libro? ¿Sí? ¿Es para alcanzar a más personas? ¿Es para definir cosas que te han funcionado y que dices, tiene que existir un registro? Fíjate, te cuento, hay ese libro de negocio y emprendimiento en la era digital, es un libro de hace algunos años en donde me buscó un empresario para decirme, oye, estamos haciendo un libro que queremos explicar, digamos, entre 10 empresarios de Latinoamérica, cómo hicimos el cambio de la parte, digamos, analógica a la parte digital, ¿verdad? De cómo llevamos nuestro negocio tradicional a un negocio digital, los que vivimos como esta transición, ¿no? Entonces yo le dije, claro, y los 10 empresarios hicimos un capítulo cada uno, son 10 capítulos, y entonces, bueno, cada quien contó un poquito ahí como parte de su historia. Este fue un libro que se le ocurrió a una persona en el cual fui invitado, y fue un libro, digamos, de una autopublicación que se hizo, ¿no? Que tuvo mucho éxito porque llegó incluso a estar durante unas semanas como bestseller en la venta en Amazon. Pero yo siempre, Edgar, siempre traía en mi mente, ojalá y alguna ocasión le pueda llamar la atención o tenga el ofrecimiento de alguna editorial a nivel como internacional para poder hacer justo lo que acabas de decir, llevar información y llegar a más gente y de una forma distinta. Obviamente cuando tú haces un libro y lo publicas en Amazon, pues llegas a mucha gente, pero no está tu libro físicamente presente en librerías en Latinoamérica y todo esto, ¿no? Entonces, te conté hace un momentito que mi plática de TEDx de talentos perdidos, esa es la de este año, antes de que empezara la pandemia, hicimos ese TEDx, ¿no? Y el año anterior hice otra plática de TEDx a la cual fui invitado, en donde hablé de la productividad personal. Esa plática de TEDx ha llegado a mucha gente, recibo mensajes de personas en mi correo diciéndome, o en el LinkedIn diciéndome, oye, escuché tu plática y me ayudó muchísimo. Y bueno, pues entre la gente que le escuchó una editorial en España.
y me buscaron para decirme, Pedro, creemos que puedes hacer un libro y puedes impactar a muchas personas con la información que tienes. Y entonces de ahí se empezó a trabajar en esta idea, en este concepto. Entonces mi libro real de yo solito, con una editorial, con el respaldo de una editorial en donde pudiéramos estar presentes en todos los países de habla hispana, incluso España y algunos, todos los países de Latinoamérica, se dio en este año. Escribí el mes pasado, terminé de escribirlo, se lo entregué a la editorial y si Dios quiere para febrero del próximo año tendremos el libro que es muy probable que se vaya a llamar El ciclo de la erosión, en donde hablo de la innovación personal y hablo de qué debemos de hacer para no erosionarnos, qué debemos de hacer como empresas, como personas, como producto, como servicio, como padre, como hijo, como amigo, como qué debemos de hacer para que cuando entramos en este ciclo se alargue la erosión. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos que estar como repitiendo, ¿no? o aceptando e implementando en nuestras vidas para que puedas permanecer en los ciclos por mucho más tiempo y ser más productivo? Entonces, esa es la combinación de los libros y te estoy dando también ahí una novedad, una historia, porque para febrero, si Dios quiere, tenemos este libro que ya lo tiene la editorial y ya firmamos contrato y todo. Felicidades. Muchas gracias. Qué padre el poder llegar y tocar a más personas y poder motivar, porque a final de cuentas nos motivas, nos empoderas, nos das oportunidad de saber que sí se pueden hacer cosas diferentes o se puede hacer lo que queremos hacer, porque muchas veces no hacemos lo que queremos. Hace rato hablabas y decías, es que pues yo sé que tenía que estudiar. ¿Cuántos no estudian abogado? Porque en la familia solo hay abogados, ¿no? Y cosas por el estilo, contadores, ingenieros. Entonces, yo creo que es algo importante. También es importante lo que comentaste. El que hayas estudiado sistemas te acabó de complementar para generar el producto que hoy eres y que sigues construyendo día a día, ¿no? Hoy con el libro que seguramente va a ser un éxito y que estaremos pendientes de él. Pedro, ¿qué opinas de la inteligencia artificial, de la Big Data, de toda esta revolución que además ahorita con el tema de la pandemia creo que hemos evolucionado cada mes años, ¿no? Correcto. Sí. Los que antes teníamos miedo de comprar a través del internet y soltar la tarjeta de crédito, ahora andas pidiendo hasta la leche en el súper, ¿no? Para que te la traiga. Hemos evolucionado muchísimo. La verdad es de que todo esto, fíjate que está muy relacionado. Este tema que empecé a trabajar o a construir de la productividad personal y que tomé la decisión de hacer como este modelo de innovación personal. Cuando me buscan para platicar en algunas universidades, en algunas empresas de innovación personal, lo que me preguntan exactamente es, oye, la innovación está directamente relacionada con la tecnología, con la inteligencia artificial, con esta Big Data, y fíjate que obviamente como la tecnología ha crecido tanto, pues muchas de las innovaciones están agarradas de la mano de la tecnología y hemos visto muchísimas plataformas y aplicaciones que se han convertido en multimillonarios los dueños y quienes lo crearon porque hicieron una innovación y se agarraron de la tecnología para aprovechar esta innovación. Sin embargo, vale la pena decir que la innovación no solamente está relacionada con la tecnología, hay muchísimas cosas que tú puedes innovar, incluso en los procesos. Cuando yo trabajo con las empresas y entro a dar la consultoría a las compañías, lo primero que hago es revisar sus procesos, porque en cada proceso siempre hay algo que podemos hacer mejor y cambiar el proceso para que tu cliente, tu prospecto, tu usuario final sea más feliz, esté más contento, le sea más sencillo. Eso también es innovación porque estás haciendo algo de forma distinta y no tiene mucho que ver con la tecnología, pero también es innovación. Entonces, creo que hemos venido evolucionando, creo que es buenísima la oportunidad que nos está dando todo esto de la tecnología porque nos abre puertas, nos permite ser mucho más creativos, más disruptivos. Sin embargo, siempre insisto mucho en que me preocupa que la gente esté centrada en decir ¿qué tengo que hacer? ¿Qué aplicación tengo que hacer para innovar? Porque no solamente es eso, se puede innovar de muchas maneras. Tú puedes innovar incluso en el ciclo que estás corriendo como padre, como hijo, como esposo, como también ahí se pueden innovar cosas, puedes hacer cosas distintas de como las vienes haciendo y si le haces la vida más feliz a quien compartes o quien comparte contigo este ciclo o a tu cliente o a tu prospecto le haces la vida más sencilla, pues entonces estás innovando
innovando también, y eso también vale la pena recalcarlo, ¿verdad? Todas las empresas que has asesorado, los casos, las pláticas, las mismas conferencias, porque muchas veces uno cuando está hablando, de repente te terminan de caer ideas, ¿no? De decir, ok, sí es cierto. A veces nosotros mismos necesitamos hablar para escuchar cómo nos oímos, ¿no? Así es. Con toda esta experiencia, ¿qué recomendaciones o qué cosas crees que le hacen falta a las empresas en México para tener una mejor educación financiera? Porque no tenemos esa educación financiera y eso genera que tengamos cierto descontrol o ciertos perjuicios en nuestras propias operaciones, en nuestro día a día. Uh-huh. Fíjate que es interesante porque por un lado no hay esta cultura financiera desde que venimos creciendo, porque la misma escuela no nos da esta educación financiera que deberíamos de recibir. Digo, ahora se está trabajando mucho con esta parte del emprendedurismo, ¿no? De tratar de transmitirle a la gente que pueden emprender, pero también el emprender sin un sentido y sin tener las bases claras, sin tener los hábitos claros, pues también eso te puede llevar a un gran desastre, ¿no? A gente que pierde mucho dinero en un emprendimiento porque no tenía las bases sólidas, ¿no? Entonces, este juego de la educación financiera, este juego que sucede de, bueno, me meto a trabajar a una empresa, pero luego la empresa no me reconoce muy bien el trabajo, no me paga lo justo, entonces eso hace que la gente diga, bueno, voy a tratar de salir a emprender, pero luego en el emprendimiento, oye, no tengo la información, no sé exactamente cómo hacerlo, entonces pues acá te sientes que no estás completo, acá te sientes que vas a fracasar o que estás fracasando o que ya fracasaste. Entonces eso es lo que hace que mucha gente termine muy frustrada porque pues no encuentra ni en A ni en B como algo que le haga sentir pleno, que haga sentido como para la vida. Entonces yo creo que algo de lo que les está faltando a muchas de las empresas y a las personas tiene más que ver con la parte de autoeducarse. Y las empresas con la parte de enfocar su atención en las personas y no tanto en la parte de, oye, tenemos que tener hoy una venta de un 20% más, sino, oye, ¿cómo desarrollamos a nuestra gente también? ¿Cómo podemos hacer que la gente se sienta más feliz, se sienta contenta, se sienta comprometida? Creo que muchos de la historia que venimos arrastrando por décadas en países latinos tiene que ver con esta parte de te toca vender un 20% más y si no, no eres uno bueno, ¿no? O te toca hacer una reducción de costos, ¿no? Si estamos hablando, no importa el área, siempre hay como una exigencia que es una meta que ni siquiera es tuya, que te la impusieron, pues. Y entonces que si la cumples o no la cumples, eres medido en base a esto, ¿no? Pero no se te dan todas las herramientas para poder cumplir y para poder ser, pues, brillar más, ¿no? O ser mejor profesional. Entonces, es esta combinación, esa es la razón por la que cuando me invitan, por ejemplo, a las universidades, les hablo mucho de algunos de los hábitos que creo que deben de tener los emprendedores, ¿no? Y también reconocer que no las sabes de todas y que tú puedes tener una buena idea, pero te tienes que unir con personas que sean más inteligentes que tú en otros rubros, ¿no? Que comparten el sueño contigo. Y por el otro lado, en las empresas, cuando entro, pues empiezo a trabajar en decirles, permítanme trabajar en la parte personal de cada uno de tus colaboradores. Y eso es lo que te decía hace un momentito, que cuando trabajamos eso, los mismos dueños o directivos empiezan a ver los resultados y las respuestas porque la gente trae un chip diferente, ¿no? Los hacemos pensar fuera de la caja. Pedro Rodríguez es su propio negocio, él es el negocio. Pero, ¿cuándo aparece Grupo Percepciones? ¿Qué es Grupo Percepciones? Si tú eres tu propio negocio, ¿por qué crear una sociedad? Digo, el nombre está increíble. Gracias. ¿No? Representa todo. Correcto, pero, la percepción. Uh-huh. Pero, ¿cuándo? ¿Por qué agarré a decir no va a ser Pedro Rodríguez? Es Grupo Percepciones. ¿Cómo se da eso? Fíjate que fue al revés. Nació primero Grupo Percepciones, es decir, hace 20 años yo tomé la decisión de arrancar ese primer emprendimiento que te conté, pues fue un emprendimiento relacionado con sistemas, que finalmente fue una sociedad que se disolvió y luego ya yo entré a trabajar a esa empresa de Franklin Covey que te platiqué. Cuando salí de Franklin Covey por la intención de seguir emprendiendo, pues entonces desarrollé esta empresa y la empresa le puse Grupo Percepciones. La palabra percepciones para mí engloba muchísimo desde lo que tiene que ver con
con la venta, con el servicio, con incluso la marca personal, con muchas cosas, ¿no? Entonces, nació primero Grupo Percepciones y por muchos años, Edgar, yo estuve trabajando tras bambalinas. No existía Pedro Eloy Rodríguez, sino era Grupo Percepciones, y iba Pedro a hacer algunos entrenamientos, consultorías o algo así. Es hace 2 años y medio que tomé la decisión de empezar a trabajar en la marca personal. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a posicionar a Pedro Eloy Rodríguez como una marca personal. Y esto fue cuando tomé la decisión de entrar a una red social. Y yo dije, voy a entrar a LinkedIn, en donde está parte de mi mercado, de la gente que puede hacerle sentido. Y adicionalmente yo decía, quiero empezar a transmitir ideas, información, reflexiones, que si termina en venta, qué bueno; si no termina en venta, igual yo le ayudé a alguien a hacer alguna reflexión. Y si tú te metes, por ejemplo, a mi LinkedIn, vas a encontrar información. Tienes mucho movimiento. Y además hablo de cosas que no tienen nada que ver con la venta, con el servicio, sino hablo de cosas personales, ¿no? De tus sueños, de las metas, justo lo que estamos hablando hace un momentito, ¿no? Entonces, empecé a conectar con la gente, y la gente le empezó a agarrar sentido a lo que compartía, y de ahí fue creciendo la marca como Pedro Eloy Rodríguez. Y te podría decir que en 2 años se ha hecho mucho más con la marca de Pedro Eloy Rodríguez que lo que hice en 18 años con Grupo Percepciones, porque la gente se conecta con la gente. Y la marca personal es algo que ha tenido relevancia y que ahora entiendo del por qué tiene la relevancia. Efectivamente, la gente dice, no me importa cómo se llame tu negocio, en dónde trabajes, yo quiero que venga Pedro y que me comparta o que me diga. Entonces, trabajar en la marca personal es un gran acierto para quienes están buscando, digamos, posicionarse, y no importa la marca que traigas atrás que te está respaldando. Así es que así fue al revés. Empezó Grupo Percepciones y Pedro Eloy Rodríguez nació hace como 2 años y medio realmente. Pero entonces, siendo al revés, es una definición y un logro de lo que tú nos vienes comentando, porque hiciste la transición de estar, ¿no?, atrás en el tema de la operación, a efectivamente mostrar a quién hace las cosas. Entonces, un éxito más para Pedro, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad es que al principio, de hecho, hasta me buscaba gente por inbox en el LinkedIn para decirme, oye, ¿quién te está llevando la red? Entonces yo les decía, nadie, soy yo. Entonces como que no puede ser, no, alguien está. Entonces les parecía extraño porque empecé a hacer publicaciones como muy diferentes a las publicaciones que hacían en esta red, que estaba como tan seria, tan llena de la línea de lo profesional y todo. Y por supuesto siempre eran publicaciones muy profesionales, muy dirigidas, sin estar, digamos, usando malas palabras, ni estar haciendo bromas de mal gusto, ni nada. Pero empecé a publicar cosas respecto a, oye, ¿qué soñabas cuando eras niño? Por decirte algo. Uh-huh. Y cosas que la gente, preguntas que a lo mejor nadie te había hecho, y a la gente le gustaba la idea de empezar a platicar, oye, yo quería ser bombero y yo quería hacer esto. Entonces te encuentras a los profesionales, a los directivos de empresas comentando cosas que realmente nunca te los hubieras imaginado estar platicando, y creo que eso fue lo que ayudó a hacer la conexión y lo que le llamó la atención a muchos, que luego me buscaban para decir, oye, ¿quién te está llevando la red? Y yo decía, es que soy yo. ¿Pero a qué horas publicas? Y yo, pues en las madrugadas hago a veces las publicaciones, ¿no? Pero sucedió eso, y sí, yo mismo reconozco que fue un gran acierto el hecho de empezar a darle un poco más de visibilidad a Pedro Eloy Rodríguez y tratar de construir la marca personal como tal. Y bueno, al día de hoy ya tengo hasta logotipo como marca personal, ¿no?, de Pedro Eloy Rodríguez, y utilizo mucho más ahora a Pedro Eloy Rodríguez que a Grupo Percepciones, ¿no? Con todo lo que estamos platicando, creo que es importante el que las empresas, y más ahorita con el tema del COVID, porque la nueva realidad que nos viene, la situación económica que viene para el país, en una inquietud, en un miedo en el que vivimos, porque aunque ya estamos saliendo todos de nuestras casas, porque ya no podemos quedar quietos, aunque ya conocen un poco más cómo se tiene que tratar al COVID, al bicho es bien importante que todas estas empresas, todas estas personas que quieren seguir adelante, pudieran tener un tipo de capacitación, de coaching, con Pedro Rodríguez o con alguien, ¿no? Como dicen,
lo necesitas. Es como una especie de psicología empresarial, le podría yo decir. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué le podrías decir? Señores, lo necesitamos. Y más ahorita porque vivimos metidos en la caja. Necesitamos salir de la caja. Estoy totalmente de acuerdo y fíjate que, por ejemplo, todo este rollo del coaching también de repente empezó como a hacerse ya muy trillado, ¿no? Y de repente te encontrabas el coach de alimentos y el coach de, ¿no? Había coaches de todo, ¿no? La esencia del coaching es una gran esencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, durante muchos años fui mentor, fui consultor y también estudié y me certifiqué, por ejemplo, como coach, porque es un área totalmente distinta. El coaching hace que la otra persona saque lo que trae en la cabeza y tú solamente como coach vas guiando la información, ¿no? Entonces, creo que hay ciertos momentos en la vida de todas las personas, de todos los profesionales, que sería muy bueno el que pudieras tener como un coaching o que alguien te pudiera como guiar a ordenar las ideas, porque a veces nos da la ceguera de taller, ¿no? Esta ceguera en donde estás inmerso en algo que difícilmente puedes ver algunas alternativas. Entonces, hay ciertos momentos específicos, metas muy puntuales, en donde yo mismo les digo, oye, yo te recomiendo que tomes una sesión de coaching con alguien, ¿no? Para que te pueda guiar, ayudar, acomodar, ¿verdad? Las ideas. Pero por otro lado, contestando también a la pregunta que dices de, oye, estamos viviendo un momento de incertidumbre, estamos adentro de la casa y adentro de la caja y tenemos que buscar la manera también de cómo hacer cosas distintas. A lo largo de estos meses, Edgar, he descubierto como a dos grupos de personas. Este grupo de personas que está todavía lamentándose de por qué nos pasó esto y está todavía esperando a que vuelva a la normalidad y diciendo, ojalá y mañana salga la vacuna y nos vacunemos todos y podamos salir y volver a hacer lo que estábamos haciendo. Y a otro grupo de personas que se dio cuenta en alguna parte del camino, se dio cuenta que esto no había vuelta atrás y que estábamos viviendo algo que nadie sabemos hasta dónde va a llegar y que tenemos que pensar de forma distinta, que tendríamos que salir de la caja aún estando encerrados en casa. Y hay mucha gente que empezó a tomar la decisión de hacer las cosas distintas a como las venía haciendo. Yo, para serte honesto, la primera semana del encierro, yo estaba dando un entrenamiento en Ciudad Juárez cuando se desató la bronca aquí en Monterrey, por ejemplo, que yo soy de acá de Monterrey. Entonces, aquí se vio el primer caso en Monterrey, empezó la alarma, yo estaba en Ciudad Juárez, al día siguiente que volé a Monterrey, estaba en el aeropuerto cuando recibí la primera llamada de Pedro, se cancela el entrenamiento de la próxima semana. Cuando llegué a Monterrey y revisé el celular, pues entonces había más correos de gente cancelando y todo. Para serte honesto, esa primera semana yo la tomé un poco como de descanso, de que dije, bueno, va, porque tenía una agenda que prácticamente era todos los días un entrenamiento, una conferencia en alguna parte, y una a una se fueron cancelando, entonces la agenda se liberó totalmente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, la primera semana estar en casa con mis hijas, con mi esposa, porque también pues las escuelas se cerraron, ¿no? Entonces estuvimos aquí. La segunda semana fue una semana de preocupación de, oye, todo lo que yo he venido haciendo lo hago en forma directa, es decir, mis entrenamientos son presenciales, yo hacía muy pocas cosas a nivel digital. Me encerré la tercera semana durante una tarde en una habitación en donde traté de meditar, de acomodar ideas y decir, bueno, todo lo que he venido enseñando a lo largo de años es momento de ponerlo en práctica. Y entonces de esa tarde salieron aproximadamente 8 distintos proyectos y de esos 8 distintos proyectos, 6 se están llevando a cabo en este momento, casi 5 meses después de ese encierro que te cuento, ¿no? Y entre tanto fue mover todos mis entrenamientos presenciales, empezarlos a traer a la parte digital, buscar nuevas dinámicas, nuevas formas de poder conectar con la gente, desarrollar una plataforma virtual para hacer congresos virtuales en donde pudiera invitar a distintos especialistas de distintos temas, en lo cual ya se está trabajando y se está finalizando, desarrollar, es decir, fueron tantas ideas que salieron que yo mismo me sorprendí y dije, oye, lo único que necesitamos hacer es sentarnos a pensar fuera de la caja, ¿no? Para que salgan estas ideas. Y así fue. Entonces eso es lo que vengo invitando también a hacer a mucha gente, ¿no? En los entrenamientos. Oye, dedícale un ratito, una tarde de inspiración para ver qué podrían modificar
de lo que venías haciendo, cómo lo puedes hacer con los recursos y el contexto que ahorita tenemos, porque todas estas ideas que te conté salieron y son ideas que desde mi casa las puedo ejecutar. Pedro, quiero agradecerte por compartirnos tu tiempo, tus experiencias, tu trayectoria, pero sobre todo quiero agradecerte porque tú eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, Edgar. Gracias por la invitación y encantado de poder compartir contigo y con la gente. Les agradezco su tiempo. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y en Twitter. Y también ver los episodios en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Mi nombre es Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.